Bueno, ¿qué es el moving? Por quedarnos con una definición que nos parece la más completa, nos vamos a quedar con el artículo 1 bis de la ley 1225 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, que lo voy a agregar en pantalla para que lo lean completo, pero que básicamente lo que nos dice es que son acciones y omisiones de personas o grupos de personas que en ocasión o en el ámbito de la relación laboral, en forma sistemática y recurrente, atentan contra la dignidad e integridad de un trabajador mediante diversas facetas de acoso. Si bien en el video anterior nos quedamos con una definición que nos parece la más completa, en realidad podríamos decir, basado en varias definiciones, que es una forma de abuso de poder el moving, ¿sí? Que se ejerce en un ámbito laboral y que afecta tanto física como emocionalmente, psicológicamente, a quien la sufre, ¿sí? El victimario ejerce diferentes acciones, que vamos a ir explicando a lo largo de los videos, con el fin de aislarlo socialmente, ¿sí? Y de llevarlo a renunciar. Entonces, toda acción o comportamiento por el cual una persona se sienta atacada, ¿sí? O supere lo razonable que debe soportar en el ámbito laboral una persona, ¿sí? Genera estas consecuencias, ¿sí? Además hay que decir que suele pasar que todos nos convertimos de alguna manera en cómplices porque vemos que están pasando estas acciones y muchas veces no hacemos nada por miedo a que nos lo hagan a nosotros o a quedarnos sin trabajo directamente. En los videos anteriores, ¿sí? Nos lleva a la prueba del acoso laboral, violencia laboral o moving. Es muy difícil porque los actos son privados y son una serie de actos aislados que se van sumando, los que generan las secuelas de moving, pero bueno, viene avanzando a lo largo de los años la doctrina judicial de que el actor que presenta una demanda por moving, comprobar los indicios, traslada la carga probatoria al demandado, que es quien debe probar que no lo hizo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo se da el moving, ¿sí? En este y en los videos que vienen. Proviene normalmente de un superior jerárquico, aunque puede pasar, y hay casos en los cuales se da desde un inferior jerárquico hacia el superior o entre colegas de la misma escala o del mismo nivel laboral, ¿sí? También es contagioso porque por ahí lo ejerce un superior y los colegas, en pos de quedar bien con el jefe o de no ponerse en la mira del jefe, suelen sumarse al maltrato contra un trabajador. También vale decir que el espectro de acciones que puede ejercer alguien que está generando acoso laboral o violencia laboral es muy amplio. Puede ser destrato, puede ser sobrecarga de tareas, puede ser aislamiento a propósito, cambiarlo de posición sin ninguna explicación, ejercer sobrepresión, es decir, sobrecargarlo de trabajo mientras que sus compañeros no. Y estos son solo algunos de los ejemplos que son muy variados y por eso siempre hay que estar asesorado en estos temas. Bueno, y aquí nos vamos a permitir hacer una diferenciación entre acoso laboral y un conflicto laboral, ¿sí? En un conflicto laboral normalmente hay dos partes que están en desacuerdo con respecto a un tema sobre el cual pueden negociar y llegar a un acuerdo. En cambio, en el acoso no hay un desacuerdo sobre un tema, sino que hay un victimario y una víctima, ¿sí? El victimario hace todo lo posible para castigar, aislar, someter a la víctima, y la víctima lo único que está tratando es de mantener su dignidad y su espacio. Bueno, también podemos hablar un poco de la relación que tiene el moving con otras figuras, como por ejemplo el bullying o la violencia de género, ¿sí? Con la violencia de género lo que podemos decir es que por la desigual distribución que hay socialmente de los lugares de trabajo, de los sueldos, ¿sí? De los escalafones o de las jerarquías, suele pasar que esto genere tensión y lleve a comportamientos tanto de acoso sexual como de violencia laboral o acoso laboral. Respecto a la relación entre el moving y el bullying, podemos decir que el bullying es un comportamiento agresivo contra una persona a la cual se victimiza por una situación específica, por una característica o por una cuestión que es innata a su personalidad. Y el moving es llevar ese tipo de acciones o actitudes o de agresiones o microagresiones en realidad al ámbito laboral. Así como relacionamos el moving con bullying o con violencia de género, lo podríamos relacionar con otras figuras. Pero lo importante acá es decir que todas son expresiones de actos violentos, ¿sí? Que se dirigen hacia una víctima y que es un comportamiento que lo que busca es el aislamiento de esa persona y bueno, genera que empiecen a haber carpetas laborales, inasistencias justificadas o injustificadas e incluso renuncia en el peor de los casos o la culminación. Por eso, y esto es quizá lo más importante que hay que llevarse de estos microvideos,
no hay que normalizar ninguna de estas situaciones, ¿sí? Si uno empieza a notar que lo tratan distinto, ya sea más, por ejemplo, formalmente que al resto de los compañeros, o lo sobrecargan de trabajo, o lo empiezan a destratar justamente, no lo saludan cuando llegan a la mañana y saludan a todo el resto, o bueno, una serie de situaciones que no son normales en un ámbito de trabajo, hay que denunciarlas. Siempre hay que actuar a tiempo en estas situaciones, porque si uno normaliza todo esto que le va pasando en el ámbito laboral, empieza a tener consecuencias tanto físicas como psíquicas, y esto se traspasa al ámbito social, al ámbito familiar, empieza a ser un comportamiento más errático alrededor de la gente que a uno lo rodea en su círculo social, y bueno, esto va generando malestares no solo en uno mismo, sino en los otros. Además, y como vamos a demostrar a lo largo de los videos, ¿sí?, todo esto concluye en enfermedades muchas veces muy graves, ¿sí? Trastornos de ansiedad, de depresión, ataques de pánico. Hay muchas, pero muchas consecuencias de normalizar o aceptar estos comportamientos o no combatirlos, porque acá lo que estamos un poco instando también es al combate de estas situaciones, porque los medios existen y hay que aprender a utilizarlos. Hay que estar atento a cuando empiezan a manifestarse los síntomas, ¿sí? Falta de apetito, desórdenes de alimentación o de estómago, falta de sueño en la noche, revivir constantemente las situaciones laborales, no querer hablar del ámbito laboral, no querer hablar de algún colega o de algún jefe, no querer pasar en algunos casos por la puerta de donde trabaja, no querer ir a trabajar, buscar razones para ausentarse, irritabilidad y cambios de humor. Estos son algunos de los síntomas más comunes. Junto con esto también, bueno, se empieza a manifestar cierta ansiedad, y acá lo importante no es solamente para la persona que lo está viviendo, que se dé cuenta que lo está viviendo, sino también para los familiares que pueden estarlo observando y empezar, o para los mismos colegas, compañeros de trabajo, empezar a buscar la solución que presenta el ámbito específico en el cual se desarrollan, ¿sí? Hay diferentes herramientas de las cuales vamos a ir hablando para enfrentar este tipo de situaciones de abuso. Lo importante es recurrir a un abogado o recurrir a la oficina de recursos humanos o buscar las herramientas que tenés, depende de la actividad que realices, ¿sí? Por ejemplo, la administración pública, dependiendo qué esfera, tiene oficinas específicas que se dedican a esto, aunque lamentablemente, bueno, como suele pasar, están saturadas o no trabajan de la manera que deberían en cuanto a rapidez. Entonces, bueno, nunca quedarse con una primera opinión solamente, sino ir averiguando para conseguir agilizar el reclamo. Con respecto a la administración pública, hay un relevamiento muy interesante que se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual estadísticamente demuestra ser uno de los lugares donde más se dan casos de acoso laboral o mobbing o violencia laboral, porque bueno, por el cambio constante de autoridades, bueno, por los denominados puestos políticos que llegan a un lugar y quieren cambiar todo, y eso genera un estrés entre el trabajador de carrera y el nuevo jefe o jefa. Hay que tener en cuenta que en nuestro país el Estado es muy grande de tamaño y los entes que tiene o las oficinas que crea a veces o no son operativas o no dan abasto para tratar de resolver cada problema particular o para ver cada caso particular. Por eso reiteramos, acá lo importante es ver la sintomatología, ver la situación que está sucediendo y buscar un asesoramiento, ya sea por las vías administrativas o por una vía judicial. Con respecto a la vía judicial, a ver, hay casos que se están dando en Argentina. Es un fenómeno nuevo, pero está sucediendo que hay diferentes precedentes que se están sentando con respecto a este tema, que normalmente van en una de dos corrientes: o cesar el maltrato, ¿sí?, y garantizar las condiciones de trabajo, por un lado, y por el otro lado lo que suele pasar es cesar el empleo y que se le dé una indemnización en concepto de daño, por todo lo sufrido a lo largo del proceso, por lo sostenido de la situación y por el daño generado, porque como reiteramos en varios videos, las secuelas son muy graves, no hay que desestimar estos temas, ¿sí? Trastornos de ansiedad, trastornos adaptativos mixtos, depresión, entre otros. Si bien por cuestiones de tiempo y prácticas no nos vamos a adentrar en los nombres de los fallos ni en el contenido de los mismos, que nos pueden consultar al Instagram o al Facebook del estudio o al mío privados,
Lo que sí vamos a decir es que los precedentes que se van sentando al no haber una legislación nacional son o de legislaciones locales o se agarran de otras figuras, como por ejemplo el ius variandi, que es cuando se excede la autoridad sin un fin claro y se genera un acto administrativo abusivo. Para ejemplificar lo que es el ejercicio abusivo del ius variandi, vamos a hablar de un caso que involucra al Correo Argentino, en el cual un jefe de sucursal reclamó no solamente por lo que, digamos, por un cambio de función que no correspondía con lo que venía realizando, sino por la dilación en el tiempo de la resolución del problema, y se le fue dada la razón, ¿sí? Y se le resolvió el problema por vía judicial, ¿sí? O sea, esto es lo importante. Siempre agotar vías administrativas y vías judiciales en los reclamos, no quedarse con la primer negativa, ¿sí? Para eso hay que buscar gente que esté especializada, ya sea gente en recursos humanos, ¿sí? O, en este caso, abogados laboralistas que tengan experiencia en cuestiones de acoso laboral, violencia laboral o moving. Para hablar un poco del problema a nivel global, durante los últimos 20 años la OIT viene haciendo relevos de este tema, viene sacando diferentes textos con estas cuestiones y estadísticas, y se estima que el 60% de la población laboral activa mundial sufre o sufrió acoso laboral, violencia laboral o moving. Con lo cual, como vemos, es un fenómeno terriblemente expandido a lo largo del mundo, es global totalmente. Y otra cuestión, en base a lo que veníamos hablando, interesante a saber, es que de ese porcentaje que hablamos y que habla la OIT, los relevamientos que hay tanto a nivel mundial como los que hay a nivel argentino demuestran que la mayoría de esos casos se dan justamente, como hablábamos, en la administración pública, lo cual es una cuestión que debería tratarse con profundidad en la legislación argentina, en el Congreso, para resolver la cuestión de fondo. En lo referente a legislación nacional, vale decir que el Congreso de la Nación tiene varios proyectos para tratar sobre violencia laboral, acoso laboral y mobbing, para hacer una legislación que abarque a todo el país. Por ahora existen legislaciones específicas en diferentes jurisdicciones, como la que citamos de Cava, entre otras. También vale decir que el convenio 190 de la OIT aborda este tema y Argentina ha sido uno de los primeros países en ratificarlo, de hecho el quinto en ratificarlo. Llegando al final del desafío 30 casi, me parece que es momento de recalcar la importancia de estar atentos, ¿sí? Todos tenemos a alguien que está sufriendo o sufrió en algún momento mobbing o acoso laboral o violencia laboral, y con la información que se fue dando en estos videos, información que va a seguir viniendo en diferentes formatos en el estudio, hay que empezar a analizar los síntomas y saber las herramientas que tenemos para ayudar. Muchos autores suelen coincidir en que el fenómeno de mobbing o violencia laboral se ejerce en 3 esferas genéricas que vamos a dividir en este video y en el que viene en la esfera física, ¿sí? Cuando estamos hablando de una esfera física ya estamos llegando a un comportamiento grave y avanzado, es decir, un empujón, un golpe de puño, una cuestión de contacto, ¿sí? Físico. Después las otras 2 esferas son la sexual y la psicológica, que vamos a explicar en el siguiente video. Respecto a la sexual, a la esfera sexual, se puede manifestar en comentarios inapropiados, en proposiciones inapropiadas, en, digamos, dar a entender que si no se realiza cierta situación va a haber consecuencias. Y es bastante común, y también con cuestiones de género, como se habló en su momento, en el sentido de priorizar un género por otro para determinado puesto o generar una diferencia en base al género. La última y más común o más compleja es la psicológica. ¿Por qué? Porque tanto las manifestaciones físicas como las psíquicas también se suman a la psicológica, porque dejan sus resabios en la misma, y además cada destrato, cada actitud, cada una de las formas que vimos y todas las que hay afectan la psiquis y generan los trastornos y los problemas que venimos hablando en los videos anteriores, básicamente. O sea que es la más compleja y la más vista en cuanto al mobbing, acoso laboral o violencia laboral.